Hola, muy buenas tardes amigos, mi nombre es Roberto de la Zábal y bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Esta tarde tengo el gusto de conversar con Evelyn Bellido, autora de este bello poemario Contacto Íntimo. Con ella vamos a conversar sobre esta obra. Gracias Roberto, ante todo por la invitación y a casa tomada. Complacida de estar aquí. Sí, yo soy abogada, comunicadora y ahora poeta, con esta reciente faceta, ¿no?, que estoy desarrollando. Y estás trabajando para Updike. Sí, yo me hago cargo de la gerencia de asuntos internacionales en Updike. Como Updike hay sociedades en todo el mundo y ellos tenemos contrato de representación recíproca con ellos y de esa faceta me hago cargo. Claro, y qué interesante porque debes conocer a muchos músicos. Sí, peruanos. A extranjeros también, entonces es un mundo maravilloso. Con los que conversas en un podcast, ¿no?, que tienes bueno, es un programa institucional que se llama Maestros de la Música, donde entrevistamos a músicos peruanos, ¿no?, a talento nacional, gente ya consagrada y gente que recién está abriéndose camino en la música. Ajá. Y es muy interesante porque siempre la poesía ha estado vinculada al canto, o el canto a la poesía, ¿no? Por eso desde mucho tiempo atrás, antes de la escritura se llamaban cantares, ¿no? Claro, los juglares también, ¿no? ¿Has compuesto canciones? Me gusta cantar canto para una banda también institucional que se llama Sirius, pero no, en realidad lo que dices es muy acertado, ¿no? Porque yo considero que los autores, compositores son poetas, ¿no? Como, por ejemplo, José Escajadillo, Estanis Mogollón. Si tú dices, por ejemplo, luz en mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo, ya es un poema. Claro. Sin embargo, con la música se torna pues ya bailable, cambia, ¿no? Cambia. Sí, bueno, en la familia paterna todos les encanta el arte. Mi padre, que ya falleció hace 20 años, él me inculcó el amor por las letras, por la poesía. Él escribía, sin embargo, no pudo concretar el publicar. Y digamos que fue con esa intención, aunque yo escribía desde muy jovencita, desde adolescente, que llevé a cabo, que concreté esto, ¿no? En el 2024 publiqué en la Feria del Libro, Ricardo Palma, y gratamente me di con la sorpresa que fue uno de los poemarios más buscados. Y fue así que tomé este amor, ¿no?, más intenso por la poesía y publico Contacto Íntimo, que como pueden ver es una búsqueda interior, ¿no? Digamos, el libro se compone en poemas en 7 facetas, ¿no?, que empieza con el viaje, que yo lo denomino así, al camino de la vida, ¿no? Cuando llegamos acá es como si fuese un viaje. Luego Dios con nosotros, cuando encontramos que la vida tiene un sentido más allá, ¿no?, y la búsqueda espiritual propiamente. Luego está la noche oscura del alma, cuando tocamos fondo. En el caso mío fue la muerte de mi papá, ¿no? Y todas estas facetas están comprendidas con otros poemas a nivel interno, ¿no? Horas mías, porque creo que cuando estamos deprimidos buscamos recluirnos, ¿no? Buscamos la soledad para entender lo que nos ha pasado. Luego está post-mortem, porque la muerte de alguien que amas lleva muchas facetas, la ira, el odio a todo, ¿no? Y cuando ya entiendes, llega la resignación. Y esto se da justamente con el fallecimiento de papá. Y luego está Del amor y otros demonios, porque ese fantasma o esa maravilla, inspirada en Gabriel García Márquez, obviamente, que es el amor, ¿no?, que a veces buscamos en realidad en el amado a Dios. Como dicen los sufistas, ellos le dicen el amado a Dios, y nosotros queremos ese amor incondicional que difícilmente lo vamos a encontrar en una pareja. Y luego febril, ¿no?, porque es como que nos encontramos con una pared al no hallar esa reciprocidad en la pareja y empieza nuevamente otro viaje más intenso desde mi perspectiva, ¿no? Es todo un viaje de vida, todo, ¿no?, un recorrido, es un vía crucis, es una procesión. ¿No? La vida es muy, muy hermosa, con todos sus detalles, sus problemas, sus tristezas, si lo ves de esa manera, ¿no? Como un viaje, como que vas a Estados Unidos, no sé, a Europa, y te maravillas de una cosa, de otra, ¿no? Pero luego te recluyes en ti, ¿no? Y regresas a tu casa. ¿Sientes que has vivido demasiado? ¿O has vivido mucho? Porque, o sea, bueno, yo creo que no necesitas tener demasiadas experiencias, sino más bien la profundidad con las que las has desarrollado, ¿no? ¿Cómo las has sentido? ¿Qué tan tuyas han sido? ¿Si han sido superficiales o han sido verdaderamente intensas? Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, Librería y Café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café.
Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, librería y café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, librería y café. ¿Y en qué momento personal nace esta obra? Y en una debacle entre encontrar un propósito, creo yo, ¿no? Para mí siempre la vida estuvo relacionada con el servicio. Me encantaba ayudar a que otros concreten grandes cosas, ¿no? Porque en el trabajo donde yo inicio, hace ya 25 años, empiezo haciendo traducciones en Updike, que era muy chica, y bueno, tuve la oportunidad por una tía mía, que le agradezco desde acá, Giselle García, que trabajaba allí, y empiezo haciendo traducciones. En esa época no había Google, no había ChatGPT, y yo traducía con diccionario al costado. Ya sabes, el inglés depende mucho del tipo de inglés, ¿no? Hay inglés médico, hay inglés legal, no necesariamente por hablar inglés vas a entender un texto, entonces era muy complejo, y yo me sentía feliz de ver a los artistas, a los autores, y de ayudar a algo elevado como es la gestión colectiva, la protección de la música, de sus derechos, pero no encontraba, digamos, algo para mí misma, algo en lo que yo me sintiese profundamente feliz. Y es allí donde la poesía logra ser un refugio, ¿no? Uh-huh. Y por eso comienzo a juntar todos estos escritos míos con el deseo de publicar, lo cual se concreta finalmente en el 2024, ¿no? Con esta obra. ¿Y qué tal? Porque ya han pasado casi 2 años, ¿no? Sí. ¿Y qué recepción ha tenido? ¿Qué has escuchado de tu poemario? Sí, como te dije, en la misma feria fue de lo más buscado. De repente también como uno tiene cierta exposición mediática a través del programa que te digo, donde participo, la gente se interesa de saber un poco de una persona que tiene cierta visibilidad, ¿no? A ver qué ha hecho. Entonces, gratamente fue uno de los poemarios más buscados. Sin embargo, yo sentía en este interín de 2 años que ya no era suficiente solo con el tema personal del logro, sino quería encontrar un propósito mayúsculo, ¿no? Un propósito también relacionado al servicio, de la poesía en sí mismo, como un fin superior. Y en ese contexto conocí a una serie de gestores culturales, de gente como Ángeles de Papel, Vértice de Tinta, La Poesía en Viste, Días Circulares, la misma Casa Tomada que hoy me invita, ¿no? Que hacen tanto trabajo de difusión cultural, ¿no? Y entonces allí fue donde yo he encontrado un verdadero propósito de servicio, ¿no? A la que la poesía se difunda para todos. Algo que me llamó la atención es, creo que en la segunda parte, bueno, creo que durante todo el poemario, pero en la segunda parte hay mucha religiosidad. Sí, yo creo que la mía siempre ha sido una búsqueda espiritual. Uh-huh. Y de repente mi papá era un hombre muy creyente, él me enseñó a orar, a confiar en un ser superior. Sin embargo, yo siempre sentía que había algo más, ¿no? Que la vida material, desde muy chica tenía esa sensación. Entonces, como te mencioné, los sufistas se refieren a Dios como el amado. Y yo siento que en cada ser que amamos, desde el padre, la madre, los hijos, los hermanos, los amigos, la pareja, en especial la pareja, estamos buscando ese amor incondicional al que pertenecemos, a la fuente, ¿no? Al Padre, a Dios. Es un sentir muy personal, definitivamente, pero yo siento que ese es el propósito de la vida. No necesariamente ser feliz, como se dice como cliché, sino encontrarle un sentido, ¿no? Una evolución espiritual de nosotros que somos más que materia, para luego con ese bagaje, con esa experiencia, regresar al Padre, ¿no? Renovados, uh-huh. En verdad estudiados, capacitados a otro nivel, ¿no? A un nivel de vida experimental que es esta vida misma. Uh-huh. Y en cuanto al término de estilo en uh-huh. tu redacción, ¿hay alguna influencia de algún poeta que tú admires? Bueno, he leído mucho. Sí. En realidad, me gustaba mucho, mi papá me mostró un poeta colombiano, José Asunción Silva, ¿no? Que a él le gustaba mucho, que tiene un poema que a ambos nos gustaba, Sueños de Medianoche, Midnight Dreams.
Pero mi papá era un tipo muy preparado. Él era ingeniero por Naciones Unidas, geólogo, especialista en petróleo, pero también leía mucho y pintaba cuadros. Yo también pinto por influencia de él. Y él hablaba siempre de mitología y de metáfora y de cuestiones así, ¿no? Lo que se sugiere, no exactamente lo explícito, lo literal. Entonces, muy inspirada en él, ¿no? En la astronomía, en la astrología. Si tú ves, yo menciono figuras de la mitología, ¿no? Figuras egipcias incluso, la religiosidad desde diferentes culturas. Casi al final ya, ¿no? Al final Sí, del poemario. sí. Y es que hay una consecución desde mi adolescencia, y es cosas que escribí de adolescente, de joven, ¿no? Ya en una edad más madura. Entonces se mezclan allí muchos estilos, ¿no? Entonces es con una recopilación de Exacto. poemas que has escrito. Pues sí, muy jovencita y también recientemente, ¿no? E igual ya tengo material para una segunda publicación. Quisiera incursionar también en lo que es el cuento para niños. Entonces, están allí, ¿no? Son muchas cosas que uno quisiera concretar. Entonces, ¿qué importancia tiene la musicalidad en tus versos? Hay cosas que son, sí, bueno, yo trabajo con música, me gusta que la cosa rime, ¿no? Que suene, digamos, no tanto, no en cada verso, pero sí que haya una tendencia a eso, ¿no? También la prosa libre, el ensayo incluso, pero sí me gusta la musicalidad. ¿Qué buscas que encuentre el lector en tu poemario? Que cuando lea justamente, sí, justamente lo que dice el título, contacto íntimo, ¿no? Que aunque pareciera, porque muchas personas me dicen que es sugestivo, ¿no? Que hay algún tema de erotismo y esto, y yo no, nada más lejos que la realidad. Lo que quisiera es que el lector ingrese en su interior, que se recluya dentro de sí y que busque por qué le alteran ciertas cosas, por ejemplo, por qué ciertas cosas lo ponen tan triste, por qué hay esos botones que aprietan y son las heridas de repente que tenemos ahí reservadas, y al hacer contacto con nosotros vamos a ir, qué sé yo, sanándolas para poder contactar sanamente luego con alguien más, ¿no? Con una pareja, por ejemplo, con la gente que nos rodea. Claro. Sí, no, desde el comienzo del libro, bueno, el título puede ser sugerente, ¿no? Contacto íntimo, pero sí, se siente que va a ser un viaje hacia el interior, ¿no? Hacia el alma. Sí. Como dices, hacia desnudar el alma, ¿no? Así es. Porque empiezas con una religiosidad muy católica, o luego vas incursionando en otros mitos, otros personajes. Es que yo estudié incluso, o sea, con monjas, con curas, ¿no? Mi papá era muy conservador, entonces yo tenía un criterio de que esto está mal o que esto es correcto, esto no. Pero la vida misma te va llevando como por un viaje y vas viendo que las estructuras no son necesariamente así. Y de repente hay otras religiones que también buscan a Dios, que no tienen por qué ser menos que la católica ni más, ¿no? Pero como el ser busca algo que lo traspase, ¿no? Que lo trascienda. Y por eso se va matizando con herencias de otras religiones, ¿no? Con sustancia de otras religiones. Y si este libro pudiera dejar una huella, ¿cuál te gustaría que fuese? Que todos podemos ser poetas, para empezar, ¿no? Que no es una cuestión muy alejada de todo individuo, porque yo nunca imaginé llegar a este punto de publicar, de conversar sobre poesía con gente experimentada, y también de que es muy necesario sanar, ¿no? Que es muy necesario el viaje. Yo puedo ir a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a la China, pero voy a seguir cargando mi bagaje, mi equipaje emocional, ¿no? Mis heridas, mis traumas, mis frustraciones, lo voy a llevar a donde sea que me vaya. Y no va a solucionar nada que yo vea las pirámides egipcias o que vea el Taj Mahal, no va a solucionar nada. Pero si yo viajo hacia adentro, que no necesito moverme de aquí, ¿no? Sí voy a solucionar mucho y voy a cambiar mucho mi vida, más que viajar a todo el planeta, ¿no? Claro. Eso es lo que yo quisiera. Y bueno, sé que estás trabajando, estás ejerciendo como abogada, como comunicadora y ahora poeta, pero ¿qué es para ti la poesía hoy en tu vida? ¿Qué parte es? Para mí es un instrumento, es una herramienta de sanación y siempre lo fue, ¿no? Yo empiezo a trabajar muy chica por temas económicos, familiares, ¿no? Que me obligaron a ello para apoyar en casa, y en la poesía siempre encontré un refugio, ¿no? Para digamos, hacer una catarsis, para ayudarme a desahogar cosas,
pero también encontré un medio de sanación, ¿no? Y una forma de mantenerte agarrado a tus sueños. Entonces, eso, yo siento que eso es lo más importante para mí, ¿no? Encontrar una herramienta, un instrumento, un recurso, que para mí es la poesía, y no solo como individuo, sino para la sociedad, para el colectivo, porque no siento que somos un ente aislado. Siento que todos estamos conectados como si tuviéramos antenitas. Si yo ahorita me pongo a llorar y te cuento un drama, de alguna forma te voy a afligir, ¿no? Y tú te vas a conmover y te vas a sentir incómodo. Y si te cuento un chiste también, te vas a reír y te vas a divertir. Entonces no estamos tan ajenos los unos de los otros. Y la poesía siento yo que puede ser una herramienta para hermanarnos, ¿no? Y encontrarnos allí. Sé que eres nueva, me lo has dicho en todo lo que es la poesía, pero ¿qué te parece el ambiente poético de la ciudad? Yo pensaba que era algo, digamos, muy elevado, muy puro, ¿no? Pero es como todo, porque desde que el ser humano está inmerso en algo, todo tiene, digamos, sus cosas maravillosas, pero también tiene sus cuitas, sus debilidades, ¿no? Sus cosas intrincadas. Pero eso es lo lindo, porque también el contraste y los matices... ¿Qué debilidades has visto? Digamos, no están tan organizados los poetas como los músicos. Para empezar, los músicos tienen una asociación de autores y compositores donde se gestiona, se defiende sus derechos, ellos pueden encontrar una ayuda si es que están mal de salud, si es que se muere un familiar, o sea, están muy hermanados y muy unidos, y hay leyes que los protegen y entre ellos se apoyan, ¿no? Tienen formas de exponer su trabajo oficialmente a través de radios, a través de programas como el que yo participo, a través de auditorios. En cambio, los poetas a veces están como dispersos. Entonces, yo veo gente de diferentes ámbitos, de diferentes sectores socioculturales, y como que no se unen y no se hermanan para hacer cosas más grandes juntos. Y yo creo que todos somos valiosos y podemos aportar allí. Quizás porque la labor del poeta es más solitaria, ¿no? Tal vez tenga mucho que ver. Creo que siempre está en grupo, ¿no? Exacto, pero por ejemplo los músicos decían, no, yo hago música solamente porque me satisface a nivel personal, pero ahora ya lo estás viendo en un 360 como un negocio, y hay universidades que enseñan música y te enseñan a ver que tú mismo como músico eres tu propio, digamos, negocio, ¿no? Y tienes que verlo desde ese ámbito, el audiovisual, las plataformas, que todo está hermanado, ¿no? No puede ser, no, yo soy poeta y me alejo del mundo y acá compongo y me corto las venas, y no. ¿Cómo aporta eso, no? ¿Cómo suma eso? ¿A qué más nos puede llevar que al propio sanación personal? ¿No? Yo creo que mientras más estemos inmersos y mientras más nos hermanemos, podemos llegar más lejos. Claro, pero yo me refería a que son manifestaciones artísticas diferentes. Claro, sí. O sea, el músico necesita de un público, el poeta también. Pues el público lo puede ver, bueno, en realidad también en recitales, ¿no? Pero o sea, me refiero a que... Y ahora con herramientas de la inteligencia artificial, yo estoy viendo, y en mi trabajo se discute mucho eso, de que los poemas se pueden musicalizar incluso, y volver canciones. Entonces ya estamos hablando de que la cosa comienza a tomar otros matices, ¿no? Y no está mal que lo tenga. Se ha hecho antes, sí. Es mucho, ¿no? Incluso amistades de poetas con compositores. Exacto. Donde los poetas han participado, incluso se les han musicalizado unos poemas, y son canciones populares muy buenas, ¿no? Sí. Interesante. O sea, quiere formar una asociación de poetas también. Bueno, es un sueño, podría serlo, tú me estás dando la idea. Yo lo que quería era que se encuentren, por eso hice este evento que te comentaba al principio, este primer encuentro poético Todas las Sangres 2026, que se llevó ahora a cabo el 27 de marzo en Eduardo Márquez Talledo, que es el auditorio de Updike, y donde acudieron los primeros poetas que yo conocí en este interín y que me dieron la posibilidad de leer, de expresarme, de compartirme, ¿no? Y en una forma de agradecerles a ellos quise hacer este evento. Entonces no está tan alejado de la realidad de por qué no podría haber una sociedad de poetas, ¿no? Podemos empezar por algo, poco a poco. Como el libro La Sociedad de los Poetas Muertos. Pero estos están muy vivos. Poetas están vivos. Por supuesto. Bueno, quisiera agradecerte por estar con nosotros en el programa. Por favor, invita a adquirir tu poemario a nuestros lectores aquí en Casa Tomada. Agradecida yo, Roberto, contigo nuevamente, con Casa Tomada. Y bueno, invitar a todos los amigos que disfruten de la lectura, de la poesía, a disfrutar de mi libro, Contacto Íntimo. Es mi poemario, mi primer poemario,
que está a la venta en diferentes librerías, Librería Sur, también en Librería Comunitas, en otras librerías que ahora no recuerdo, está en Amazon también, y bueno, también acá en Casa Tomada, ¿por qué no? Invitarlos a compartir este trabajo íntimo conmigo. Muchas gracias. Gracias, Roberto.